Durante la administración demócrata del presidente Jimmy Carter, las guerras nacionales de liberación habían triunfado en Angola y Zimbabue, dificultando los intereses norteamericanos sobre el petróleo de la región. La Unión Soviética había invadido Afganistán, desplegando tropas propias por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. El triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua en 1979 y la explosión de la Guerra Civil en El Salvador habían reforzado el eje socialista comandado por Cuba, poniendo en peligro la seguridad norteamericana en el Caribe, espacio de tráfico y refinamiento de su petróleo. El triunfo de Ronald Reagan en las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos en enero de 1981 generó una reconversión de la ideología norteamericana que modificó la relación de fuerzas en todo el continente. El nuevo mandatario no trazó su política exterior en la defensa de los derechos humanos, como inicialmente había hecho Carter, sino en la carrera armamentista con la Unión Soviética y en el control de las revoluciones comunistas en Centroamérica. Reagan, personaje realmente despreciable, además de muy mal actor, un conservador recalcitrante, que viene a acompañar los procesos dictatoriales en América Latina y a profundizar los cambios económicos de comienzos de los 80, ¿no? Eso ayudó al desarrollo de planes represivos conjuntos que todavía hoy se siguen discutiendo sobre, bueno, cómo funcionaban, quiénes participaban. Pero indudablemente en esa época el paraguas de Washington sobre los gobiernos dictatoriales en América Latina fue muy grande. The Assistant Secretary of State in charge of Latin America soon visited Argentina, made clear that the concerns about human rights was a historic flaw of the previous administration, and began to collaborate with the Argentine military junta with regard to arming counter-revolutionary movement in Central America. Mientras el gobierno de Viola desmontaba los campos clandestinos, la continuidad institucional del proceso, materializada bajo la autoridad de Galtieri, pujaba por extender el aparato represivo y los negocios de la dictadura a otras latitudes. Ronald Reagan utiliza al ejército argentino y a sus torturadores, a sus represores, a sus oficiales de inteligencia en tareas de guerra sucia a favor de los contras nicaragüenses en Honduras, en El Salvador y en Guatemala, donde son instructores a nivel masivo de un ejército genocida, protegido, armado, amparado y financiado por Estados Unidos. Bueno, tenían mucha fama de ser buenos torturadores los argentinos, porque habían vencido a la principal guerrilla revolucionaria de América Latina, que era la Argentina. Tenían mucha experiencia en la mesa de tortura, en interrogatorio a los detenidos, en técnicas de desaparición y secuestro, en fin, eran los reyes de los delitos de lesa humanidad. En septiembre de 1979, la conducción de Montoneros había lanzado desde el exilio una contraofensiva estratégica, enviando a centenares de militantes para realizar tareas de hostigamiento contra la dictadura. Pero la victoria militar fue del gobierno y la mayoría de los cuadros revolucionarios fueron asesinados. Poco tiempo después, militantes de Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo participaron en la Revolución Sandinista en Nicaragua, reorientando su estrategia a la lucha armada continental. Hay diversas formas de participación de la guerrilla argentina en Nicaragua. Hubo un aporte de algunos cuadros sanitarios y de algún soporte económico, financiero por parte de Montoneros, y la existencia de una emisora de onda corta que se había instalado en Costa Rica para que pudiera romper el cerco informativo de la dictadura militar en Argentina, y de paso sirvió a los sandinistas en su lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza. Y como se recordará, Gorreal Merlo y algunos de sus compañeros intervinieron en la ejecución del propio dictador Anastasio Somoza, en un hecho que ocurrió en el Paraguay en 1981. Entonces esa decisión, por ejemplo, de ir a Nicaragua, nosotros la tomamos en el marco que estábamos preparando el retorno para la Argentina. Y a partir de la concepción de que cualquier país de América Latina que se liberara, como que se liberaba una parte de nuestro propio país. En julio de 1981, la dirigencia política argentina se agrupó en torno a la Asamblea Multipartidaria.
Los principales partidos políticos se sumaban así a las acciones que ya venían realizando organismos sindicales y de derechos humanos. Entonces, a partir de eso ya no era resistencias individuales, ya empieza a haber una conducción, se daban luchas sectoriales, se pedían aumentos salariales, había paros por la recuperación de los convenios. La marcha San Cayetano, que fue la primera movilización importante que hicimos, ya veníamos haciendo acciones en varias provincias. Después de eso empieza a creerse en la posibilidad de la recuperación de la democracia. La resistencia fue continuada en diferentes niveles y de diferentes metodologías desde el 24 de marzo hasta el último día de la dictadura. Creo que básicamente en dos sectores: el movimiento obrero, no el movimiento obrero corrupto, sino el movimiento obrero de la fábrica, las asambleas de base, y los organismos de derechos humanos, que me parece que fueron el otro puntal, ¿no? Fueron dos molestias terribles para la dictadura y por eso que la represión apuntó mucho en esos sectores. La Argentina presta ayuda alimenticia y de todo orden en ese sentido, es decir, pacífica, para el desarrollo y para el bienestar de El Salvador. Le vende armas al gobierno legítimo, objetivamente legítimo, de El Salvador, y no hay nada que impida hacerlo. Los primeros días de noviembre de 1981, con motivo de la celebración de la 14ª Conferencia de Ejércitos Americanos, Leopoldo Fortunato Galtieri viajó a Washington. El comandante del ejército y principal representante de la Junta Militar se reunió con las máximas autoridades de la Casa Blanca y aseguró que ambas naciones marcharían unidas en la guerra ideológica que se libraba en todo el continente. Él es invitado a Washington porque él además había tenido un comportamiento de pleno apoyo a todas las operaciones americanas en América Central, en todo lo que era operaciones clandestinas. Más aún, tenemos personajes como el general Bernard Waters, exdirector de la CIA, acrecienta la figura de Galtieri en uno de los viajes que Galtieri hace. Después otro personaje habló del general Majestuoso. Así que le dieron cuerda a alguien que estaba con planes militaristas para mantener el régimen. Señor presidente, ¿a usted lo ha molestado la versión, los rumores acerca de presuntas desinteligencias con el teniente general Galtieri? Bueno, sí, molestar me molesta, sin ninguna duda. Me molestan porque carecen de realidad. El 11 de diciembre de 1981, en medio de corridas bancarias producidas por sectores económicos vinculados al propio ejército, el general Roberto Viola fue removido de su cargo por un golpe interno. Hacen que se produzca un golpe interno a fin del 81, argumentando razones de salud de Viola. Se fragua inclusive un estudio cardiológico que se pasa por televisión, donde se ve una vena, una lesión cardíaca. Ahí nos enteramos que Viola tenía corazón, ¿no? Pero fue bastante, yo no puedo llamar graciosa, pero bastante irónica, porque Viola era un gran fumador y estaba mal de tanto que fumaba, ¿no? Entonces Galtieri lo presiona para que se hiciera operar del corazón en el hospital militar, cuyo jefe médico estaba a las órdenes de Galtieri, y Viola prefirió renunciar. El golpe del general Viola es un complot muy bien urdido entre el general Leopoldo Galtieri y el almirante Jorge Anaya. En verdad, la continuidad de Viola no solamente impedía la ejecución del operativo Malvinas, sino además ponía en riesgo la posibilidad de que los militares condujeran esa concertación cívico-militar o esa apertura cívico-militar. Cuando llega Galtieri, ya llega más lejos del esquema de la Junta y con pretensiones de volver a ser el líder del ejército tradicional en estos golpes. El 22 de diciembre de 1981, Leopoldo Fortunato Galtieri asumió la presidencia de la Nación, conservando la jefatura del ejército. Una semana después de asumido el gobierno, la nueva Junta Militar, integrada por el general Galtieri, el almirante Anaya y el brigadier Lamidoso, se reunió en el edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea, para definir ahí la modalidad de la recuperación de las Islas Malvinas. El pacto entre Galtieri y Anaya se había sellado.
Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, situadas en el extremo austral del continente americano, en el Océano Atlántico, formaban parte de la corona británica desde su invasión en 1833. Un golpe de piratas, los británicos se apoderaron de las islas y desalojaron al gobierno legítimo, que era el representante de la República Argentina con capital en Buenos Aires. Y desde entonces la Argentina ha reclamado la devolución de las Malvinas. Eso se llevó a discusión donde corresponde, que es en Naciones Unidas, y las Naciones Unidas mandaron que Inglaterra y Argentina debían negociar el tema de descolonización. Y la Argentina siempre sostuvo esto, fue año por año pidiendo que Inglaterra negociara. E Inglaterra no quería negociar. El sueño de reconquistar las islas del Atlántico Sur había formado parte del imaginario nacionalista argentino durante más de un siglo. En 1978, el almirante Macera aseguraba que las Malvinas no solo eran un territorio perdido, sino que constituía una herida abierta en la dignidad de una república que no debía someterse al colonialismo. En verdad, Macera dejó una descendencia de mucho tiempo en la Marina, y la guerra no era ajeno tampoco al proyecto de Macera, porque, digo, me parece que lo de Malvinas encaja en fortalecer el régimen para darle esa salida a futuro, que yo creo que la salida estaba imaginada por el propio Macera. El conflicto con el Beagle, primero, y Malvinas después, fueron también pretextos para una corrupción de características gigantescas, porque se compró armamento cercano al orden de los 19.000 millones de dólares. Ese aumento de la carrera armamentista dejaba enormes coimas para Macera y para sus asociados. Ahí incluso en 1979, en sus oficinas de la calle Cerrito, hubo un atentado que se atribuyó erróneamente a Montoneros y que no había perpetrado a Montoneros, sino que era de almirantes que estaban enojados porque no habían recibido su porción. A comienzos de 1982, la Junta Militar Argentina diagramó la invasión a los archipiélagos australes. El plan establecía el desembarco argentino en Puerto Stanley, capital de la colonia británica, y la detención de la reducida dotación militar inglesa en la isla. Bueno, el plan fue planteado inicialmente por un almirante que se llamaba Lombardo, que fue el que armó un operativo modélico pensado para el 9 de julio de 1982, y la idea inicial era ir a Malvinas, plantar las banderas y hacer el reclamo internacional ante Naciones Unidas. El 1 de marzo, el gobierno argentino redactó un comunicado advirtiendo a Londres que las dilaciones para discutir los temas de fondo en torno al conflicto daría a Argentina el derecho de elegir libremente el procedimiento que mejor resulte a sus intereses. Me planteaba la consulta Canoro Costa Méndez, canciller de Galtieri, sobre tomar las Malvinas. Entramos y nos vamos. Toco y me voy, me acuerdo que me dijo. ¿A vos te parece que puede pasar algo? Y yo creo que sí, le digo. Siempre le decía, si Franco, con el poder que tiene, no toma el peñón de Gibraltar, por algo será. A mí me contaba Costa Méndez que cuando él entraba a la sala de operaciones, le tapaban los mapas a Costa Méndez, que era el canciller, ¿no? Y no le preguntaron al embajador en Londres qué reacción habría en Inglaterra si hacíamos eso. En marzo de 1982, el empresario argentino dedicado al comercio de chatarra, Constantino Davidov, envió una compañía comercial a las Islas Georgias del Sur. Poco tiempo después de su llegada, un grupo de tropas de élite de la Armada, conducidas por el torturador Alfredo Stiz, arribó a Puerto Lee. Llegaron allá, izaron la bandera y eso enfureció al gobernador en Malvinas. Entonces Inglaterra amenazó que si la Argentina no retiraba a los chatarreros, le mandaban el Endurance, que era un barco que ellos tenían ahí, y toda la flota detrás, incluido un submarino atómico. Bueno, un ultimátum en el derecho internacional es una virtual declaración de guerra. Aunque no tenía indicios ciertos de un ataque a gran escala sobre las Islas Malvinas, el 28 de marzo de 1982, el gobierno británico implementó medidas preventivas. Solicitó al Departamento de Estado norteamericano la mediación en el conflicto y envió un pequeño contingente de su flota
hacia el Atlántico Sur. Ese mismo día las naves argentinas zarparon de Puerto Belgrano con destino a las Islas Malvinas. La contienda militar más importante de la historia moderna argentina estaba en marcha.